Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso el segundo video de una serie que estamos teniendo de los mejores agentes libres NBA de cara a la agencia libre que se viene en un mes y poquito nada más, el último día de junio. Vamos a ir por posición, ya hablamos de los pivots, les voy a dejar el videito por allá arriba. Y ahora vamos a hablar de los ala pivot, los power forward, los 4, montón de jugadores que hay, bastante interesantes muchos de ellos como ustedes habrán visto en la miniatura. Así que vamos a hablar justamente de cuáles son los mejores 10 ala pivot disponibles de cara a la agencia libre que se viene y predicciones. Porque hay que hablar de eso también. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que se supone que van a hacer? ¿Cuánto podría llegar a ganar? ¿Se quedan en sus equipos? ¿Se van? Vamos a hablar un poquito de todo eso. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y vamos a arrancar en el puesto 10. Que la verdad que los puestos también son medio complejos a veces porque... sobre todo en las posiciones de más atrás es complicado a veces distinguir, ¿no? Quién es mejor, quién es peor. Bueno, depende mucho de lo que necesite el equipo. Pero en el puesto 10 vamos a arrancar con Trey Lyles, un jugador para mi gusto súper infravalorado. Súper infravalorado, muy importante para el equipo de Sacramento. Importantísimo realmente, porque es un jugador que hace un poquito de todo. Puede tirar un poco, no es especialmente un buen tirador, pero si le dejas el triple abierto puede llegar a meterlo. Defiende muy bien, es inteligente. La verdad es un jugador bastante interesante que Sacramento debería tratar de renovar sí o sí. La temporada pasada fue bastante buena para él, promedió 6,5 puntos, 4,6 rebotes en el ratito que jugó, que no era demasiado la verdad, porque juega de a ratitos. Es suplente del equipo, promedia 20 minutos por partido, pero la verdad que lo hizo bastante bien. Años anteriores, el año aquel muy bueno de Sacramento de 2023, tuvo mejores números todavía, 7,6 puntos, en algunos minutos menos, la verdad que bastante bien, reboteando bastante también. La verdad que es un jugador interesante, es un jugador bien de rol, bien para tenerlo en el banco de suplentes, así que bueno, si Trey Lyles es tu octavo, noveno mejor jugador, estás bastante bien, la verdad que estás bastante bien. ¿Qué es lo que va a pasar con Lyles? Bueno, no sé yo si renovará o no, esa es una pregunta que bueno, sí que me hago. Sospecho yo que sí debería al menos Sacramento renovarlo porque mucha defensa Sacramento no tiene y Lyles defiende bastante bien. Hasta jugado de pivot de a ratos, Lyles la verdad. Lo ha hecho más o menos, pero cuando hay una urgencia la verdad que puede hasta hacerlo incluso. Yo creo que lo van a tener que renovar. Y la renovación de Lyles, ¿cuánto puede llegar a ganar? Bueno, un 20 por 3 yo creo que puede andar por ahí. Estaba ganando 8 millones, así que yo creo que un poquito menos o por ahí medio parecido puede llegar a andar. Un poquito más capaz, 25 por 3 como máximo. Creo que puede ser una buena opción para Trey Lyles. Veremos qué pasa con él, pero es un jugador interesante, la verdad. Es un jugador que si no tenés mucho banco en el equipo, es un jugador a ir a buscar. La verdad es un jugador a ir a buscar. Por otra parte, bueno, uno interesante también por la lesión que tuvo, lamentablemente. Isaiah Jackson es muy bueno, la verdad. Es muy bueno. Isaiah Jackson es un 4-5, la verdad. Es más pivot para muchos. Puede jugar de 4 también. La verdad que es más discutible probablemente. Pero sí que es cierto que es un jugador que es muy interesante y que tuvo una lesión medio fea, le dejó fuera de toda la temporada, la verdad, le dejó fuera toda la temporada. Jugó apenas 5 partidos nada más, una lástima, pero bueno, tuvo una lesión del Aquiles. A ver, yo creo que se va a quedar seguramente en Indiana. Es restringido además, es restringido. Pero yo creo que se va a quedar, que le van a tratar de dar... voto de confianza porque la lesión que tuvo es fea, pero cuando estaba jugando jugaba increíble, o sea, es un muy buen jugador y súper joven además, 23 años nada más para él. La verdad que es un jugador como para tratar de traerlo de vuelta y tratar de sacarle provecho. La verdad que cuando jugaba los 5 partidos que jugó, que yo sé que fueron poquitos, pero 5 partidos, 7 puntos, 5,6 rebotes, y en partidos anteriores promediaba medio lo mismo, estaba teniendo una mejor temporada que antes, ¿sí? Pero anteriormente, a las temporadas anteriores que jugó, que fueron 3, la verdad que venía jugando bien también. Era un pivot suplente o un ala pivot suplente, ya sea para relevar a Turner en general, porque ha sido más pivot que ala pivot, pero por ahí ando hacia acá un ratito también. La verdad es que venía muy bien, le venía muy bien al equipo, así que vamos a ver qué pasa con él, seguramente lo renovarán. No sé por cuánto, porque esto es un tema... que la verdad es bastante complejo, ¿no? Con una lesión así, ¿por cuánto lo van a renovar? No lo sé. Pero yo creo que lo van a renovar, ¿no? Al ser restringido además, creo que van a tratar de traerlo de vuelta. Siguiente. Precious Achiuwa, jugador interesante también. También un 4-5. Achiuwa es más 4 en este caso, 4-4. Pero bueno, a veces es difícil de diferenciar un 4-5 en algunos aspectos. Y a veces es difícil también diferenciar un 3-4 en algunos aspectos, ¿no? Hay veces que la verdad que se confunde bastante. Justo en la posición de ala pivot es la posición más compleja de encasillar porque... es una posición muy versátil muchas veces y depende mucho de lo que necesite el equipo. Pero Achiuwa, bueno, puede hacer las veces de 4 también y hacerlo bastante bien. Ha jugado así gran parte de su carrera, la verdad. Y cuando llegó a la NBA lo hacía como 4. Pasa que el problema de Achiuwa es la falta de tiro. Entonces, claro, con la falta de tiro que ha tenido, muchas veces se ha encasillado más en posición de pivot. Pero sí que es cierto que, bueno, puede jugar de 4 y hacerlo muy bien también. Y es aparentemente su posición principal. Pero bueno, Achiuwa es un jugador que en Miami no ha rendido por ahí de la mejor manera.
Llegó a Miami en el traspaso, no me acuerdo cuál. No me acuerdo cuál fue el traspaso en el que llegó a Miami exactamente. Pero llegó a Miami hace un par de temporadas y la verdad es que esperábamos un poco más de él realmente. A Miami, ¿qué digo Miami? A New York quiero decir. Llegó a New York hace un par de temporadas, no me acuerdo. Ah, fue el traspaso de Barrett, ¿no? Tiene que haber sido el traspaso de RJ Barrett. Calculo yo. Calculo yo. El de Miami se va a Toronto y de Toronto después a New York Knicks. Tiene que haber sido sí o sí en el traspaso de Barrett, calculo yo, si mal no recuerdo. No rindió demasiado, la verdad. Yo pensé que Tom Thibodeau le iba a sacar provecho y lo iba a saber hacer jugar mejor. Y lo iba a desarrollar bien, sobre todo en el costado defensivo. No es mal defensor, la verdad, pero tampoco se ha impuesto como un defensor extraordinario. Y en ataque, la verdad que tiene muchas limitaciones. Pero sigue siendo relativamente joven, tiene 25 años nada más. Ha jugado algunos minutos para ser una especie de octavo, noveno suplente también de tu equipo. No está mal, dentro de todo no está mal. Es un jugador que bueno, le pone ganas, le pone entusiasmo. Pero sí que es cierto que esperábamos bastante más de él. Y nunca se ha desarrollado de la mejor manera. También es cierto eso. También es cierto eso. Yo creo que Knicks se lo va a quedar porque no le queda mucha opción a Knicks tampoco, la verdad. El banco de Knicks es flojo. Entonces yo creo que se lo van a quedar. Seguramente se lo queden incluso con la intención de hacer algo con él quizás. Así como lo han hecho otros equipos. Así como lo ha hecho, por ejemplo, no sé. Recuerdo el año pasado Phoenix Suns lo hizo con Okogie. Lo hizo el equipo de cómo es de Phoenix Suns. Lo tuve que buscar porque me mataba la duda. Me mataba la duda. Con Okogie lo hizo. Le dieron 8 millones de contratos. Yo creo que con Achiuwa pueden hacer algo parecido. Achiuwa es un poco mejor jugador que Okogie probablemente. Pero la verdad que es un juego que también puede llegar a hacer en este caso interesante como para buscar alguna alternativa de eso o para quedártelo. Porque reitero, o sea, con el poquito banco que tiene Knicks, bueno, si podés hacer que juegue un poco mejor Achiuwa la próxima temporada y qué sé yo, podría ser una opción, ¿no? Pero es un juego igualmente que sigue siendo interesante, que en estos puestos no hay mucha cosa todavía, hemos visto que no hay mucha cosa. Se empieza a poner bueno ahora sí un poquito más el top, porque tenemos por ejemplo a Larry Nance. Larry Nance sí es buen jugador y te puede dar mucho. La verdad que Larry Nance sí es un jugador bastante versátil. Es un 4 que puede jugar de pivot también. Y que la verdad que tiene un poco de todo, ¿no? Es un muy buen reboteador, anota bien y ya ha tirado bastante bien de triple esta temporada pasada. Ha mejorado bastante en ese aspecto, ya la temporada anterior también. Pues esta temporada ha tirado bastante bien desde el triple. No es que tire una cantidad increíble de triples por partido, no lo hace, pero tira unos porcentajes muy buenos, la verdad. Esta temporada sí que tiró un poquito más, se animó un poquito más a tirar, tiró 44,7% de triple. Es una cifra que bueno, hay que tenerla ahí medio con pinzas, porque bueno, vamos a ver después si eso es en próximas temporadas emulable. Pero la verdad que no ha tirado mal últimamente. Los últimos años, el año anterior había tirado 41,5%, que está muy bien, el año anterior 33%, el año anterior 50%, tirando menos cantidad, es cierto, mucha menos cantidad. Pero ha tirado bastante bien, o sea, es un jugador que si lo dejas libre te puede meter un triple. Es un jugador que es un poquito versátil en ese aspecto. Y después es un gran reboteador. Es un tipo que es un gran reboteador realmente. Porque cuando uno va a ver sus estadísticas por cada 36 minutos, siempre promedio. En sus años prime, digamos, hace unos años ya en Cleveland, sobre todo cuando estuvo allá en aquellos años 17, 18 por ahí, en los últimos años de LeBron. Y en Lakers anteriormente promediaba como 12, 11, 12 rebotes por partido cada 36 minutos. Y después, bueno, en los últimos años ha caído un poquito esa situación, pero la verdad que está bien igual. O sea, es un muy buen reboteador. Es un muy buen reboteador. Lo que sí estuvo muy lesionado esta temporada y es un tema a seguir medio de cerca, la verdad. Por ende, yo no creo que ningún equipo vaya a ofrecerle un contrato a largo plazo. Eso no creo. Pero creo sí que algún equipo le puede dar un contratito interesante, ¿no? Algún contratito interesante. Yo creo que puede ganar. Larry Nance puede ganar 7, 8 millones de dólares. Yo creo que puede ganar. Esa gente libre 100%, ¿no? 100% libre. Yo creo que puede estar su contrato en el torno a esos 7, 8 millones. Podría llegar a ganar por algunos años, capaz que sí. Por 2 años, capaz que un 15 por 2 o un 18 por 2, algo así. Podría llegar a andar. Algún equipo que tenga la mid-level exception y la parta en 2, digamos, o tenga se lleve 2 jugadores con esa mid-level exception, son más o menos 14 millones. Bueno, 7 para uno, 7 para otro, un 15 por 2 para cada uno, algo así. Y puede llegar a andar en ese caso más o menos la situación de la Nance. O bueno, ya en el peor de los casos, un equipo que tenga la mid-level exception de impuesto de lujo, que son 5,8 millones, si mal no recuerdo, por ahí anda. Ese es un buen contrato también para la Nance, evidentemente, ¿no? Para llevarte la Nance. Para la Nance tanto no es buen contrato, pero para llevártelo sí, evidentemente que sí. Aunque yo creo que Atlanta se lo va a terminar quedando. Atlanta tiene derecho sobre el jugador, por lo que se lo puede quedar sin problema. Da igual el salario. Yo creo que se lo va a quedar Atlanta porque... Sobre todo porque se va a ir Capela. Y como se va Capela vas a necesitar un pivot suplente por allí. Y la Nance puede ocupar ese lugar. Entonces para mí Nance es probable que se termine quedando, pero es un jugador que está ahí en el mercado y que puede estar bastante bien, la verdad. Puede estar bastante bien. Siguiente en la lista, Chris Boucher. Uno que tuvo una gran temporada a mi gusto. Gran temporada, grande Chris Boucher. La verdad que lo hizo muy bien. En un equipo de Toronto en el que, bueno, era difícil, la verdad, rendir también. Porque el equipo no jugó bien, evidentemente.
Y eso hace bueno, todos bajen un poquitito el nivel. Pero Boucher se desempeñó de muy buena forma, la verdad. 32 años tiene él, ese es un punto importante a seguir de cerca. No es tan joven, pero ha rendido de gran manera, la verdad. 10 puntos por partido, 4,5 rebotes. La verdad que muy buenos números en apenas 17 minutos por partido. O sea, son muy buenos números para los pocos minutos que jugaba. Extrapolado a eso, a 36 minutos. Yo sé que, obviamente, extrapolar eso a 36 minutos es medio ahí. Pero extrapolado eso a 36 minutos son 21 puntos por partido, 9,4 rebotes. O sea, son muy buenos números para Chris Boucher. Y además con buenos porcentajes, porque tirando 36,3% desde el triple, 49,2% de campo en general. Los fanáticos de Warriors seguramente recordarán un partido increíble de Boucher contra Warriors. Un partido que fue espectacular. Y algunos otros partidos muy buenos ha tenido. Y la verdad que es un jugador interesante. 2 veces campeón además. Boucher tiene esa experiencia también, ¿no? Tiene esa experiencia de haber salido campeón en un par de oportunidades. O sea, es un jugador que realmente hay que seguirlo muy pero que muy de cerca porque es capaz de muchas cosas, ¿no? Ya estuvo en Warriors además en su momento. Viene al principio de su carrera, ¿no? Muy jovencito, ¿eh? Ni jugó un partido nomás. Estuvo ahí casi que de visita, pero después estuvo por allí. Es un juego interesante para llevártelo también. Y yo creo que va a tener un buen contrato Boucher, ¿eh? Estaba ganando, si yo mal no recuerdo, cercano a 10 millones. Creo que eran 11 o algo así. Yo creo que puede medio repetir eso. Seguramente no por muchos años, pero un 20 por 12 puede llevar Boucher tranquilamente, ¿eh? Con la temporada que ha tenido, se lo puede llevar. No sé si de Toronto. Toronto está medio complicado salarialmente. Puede ser un jugador que esté en juego, Boucher, ¿eh? Puede ser un jugador que realmente esté ahí, que esté disponible para que algún equipo lo vaya a buscar. Es muy probable, la verdad, porque te puede dar bastante, Tiene 32 años, reitero, no creo que nadie le vaya a dar un contrato de 4 años, ni mucho menos, o no. Pero un contrato de 2 años, hasta quizás 3, si el contrato es descendente, bueno, puede andar también. Es un juego interesante, a mí me ha gustado mucho su temporada, la verdad. Me ha gustado mucho su temporada y creo que es un agente libre que está bien, la verdad que está bastante bien. Siguiente, es agente libre 100%, aviso por las dudas. Si no digo nada, es porque no tiene restricción de ningún tipo. En el caso de Ocho no tiene restricción de nada. O sea, ni es restringido, ni tiene opciones, ni nada, evidentemente, ¿no? Al igual que Yabusele, que es otro que tampoco tiene nada. Y puede ser esto un problema para Filadelfia, porque Yabusele jugó increíble y Filadelfia no tiene ningún derecho por sobre el jugador, porque jugó un año solo y con contrato mínimo. Entonces, tiene early bird, pero no, esto no te da nada prácticamente. No te da mucha cosa. Por lo que Yabusele tranquilamente podría llegar a salir del equipo, que sería una pérdida grande para Filadelfia. El tema es ver quién se lo lleva, ¿no? Evidentemente, porque para que se vaya igualmente van a tener que ofrecerle un buen dinero, claramente. Filadelfia no puede ofrecerle mucho, puede ofrecerle no sé cuánto, 4 o 5 millones seguramente puede ofrecerle, pero sí que es cierto que algún otro equipo puede ofrecerle más. Alguno que tenga la mid-level exception o lo que sea, salvo que Filadelfia logre tener la mid-level exception y a partir de eso haciendo algunos cambios y pueda lograr algo. La verdad que se puede complicar un poquito la cosa, porque por Yabusele seguramente va a haber muchos equipos ahí al acecho. 11 puntos por partido promediado, 5,6 rebotes, 2 asistencias, tirando 38% desde el triple y defendiendo muy bien. Y ha hecho de todo Yabusele. La temporada de Filadelfia también fue compleja, una temporada en la que es difícil sacar algo bueno de Filadelfia. Y la verdad que McCain fue lo mejor de Filadelfia y Yabusele lo otro muy bueno de Filadelfia. Sacando eso no hubo nada muy positivo para el equipo de los Sixers, pero dentro de ese desbarajuste que fue el equipo, la verdad que la temporada de Yabusele es alucinante, es extremadamente buena, muy buena. Reitero, sus porcentajes, sus números, todo fue muy bueno y además porque le pusieron a hacer cualquier cosa. Jugó de 3, jugó de 4, jugó de pivot muchas veces, porque él no tenía pivot del equipo y le tocó jugar de pivot, que él no es pivot, no es tan alto para ser pivot, pero jugó de pivot y jugó bien también, o sea, ha sido un jugador realmente increíble. Muy pero que muy sorprendido quedé yo con la temporada de Yabusele. Yo pensé que iba a andar quizás medio bien, pero no pensé que iba a andar tan bien, la verdad. No pensé que iba a andar tan bien. Pensé que iba a ser un correcto suplente quizás, pero terminó siendo un muy buen titular. Realmente iba haciendo las cosas muy bien. La verdad que me sorprendió muchísimo. Y tiene 29 años, es relativamente joven. Cuidado con eso porque también ese tema puede ser importante para el contrato futuro. En el caso de Yabusele, yo sí creo que algún equipo le pueda dar un contrato de 4 años. No me sorprendería que firme algo así con, no sé, 40 por 4, algo así, 35 por 4. No sería tan loco. Un 40 por 4 lo veo realmente muy probable, la verdad. Lo veo muy probable. De algún equipo que tenga mid-level exception o que tenga algún lugarcito ahí en el roster. No sé, Detroit, por ejemplo, tiene lugar en el roster. La verdad que Yabusele me parece un jugador de rol interesantísimo para ese equipo. Me parece interesantísimo. Y reitero, muy gratamente sorprendido para su temporada. La verdad, temporadón hizo Yabusele. Lo hizo de gran manera. Nos vamos metiendo ya en el top 4 entonces. Y el cuarto jugador en esta lista, en este caso, es ni más ni menos que Bobby Portis. Tuvo una temporada compleja Bobby Portis, la verdad. Pero para mi gusto lo hizo bien. Lo hizo bastante bien, arrancó más o menos, después tuvo sus momentos. El equipo ganó la Copa NBA. Ya quedó muy en el olvido eso, pero
Milwaukee ganó la Copa NBA, que no es poca cosa. Promedió 14 puntos, 8,4 rebotes, 2 asistencias, tirando 36,5% desde el triple, 83% de tiro libre, que está bastante bien. Tiene 30 años él y es un jugador recontraprobado, evidentemente. No es un jugador recontraprobado, ya lo conocemos claramente cómo juega Bobby Portis, conocemos él, su personalidad, todo. Y es un jugador interesantísimo también. Bobby Portis es un jugador interesantísimo. En este caso Bobby Portis, dependerá mucho la situación de lo que quiera el equipo hacer, básicamente, ¿no? Dependerá de esa reunión, capaz que al momento que ustedes están viendo el video, si lo vieron semanas después que yo lo grabé, quizás ya se reunió Giannis con el equipo, ya sabemos qué va a pasar, se queda Giannis, si se queda Giannis seguramente se quede Bobby Portis también, y el equipo busque seguir armando a partir de eso, ¿no? Ahora, si Giannis se va y el equipo afronta una reconstrucción, bueno, es muy probable que Bobby Portis se vaya también. En el caso de Bobby Portis igualmente sí que hay un asterisco en su contrato, porque tiene opción de jugador. Es una opción de jugador de un año, 13,4 millones. Las opciones de jugador son todas de un año, digamos. 13,4 millones. Es un tema ese, porque yo creo que la va a rechazar. No sé yo igualmente si se va a llevar algún contrato de 13,4 millones. No lo sé. Quizás no. Pero sí que se puede llevar un contrato más a largo plazo. Quizás se pueda llevar algo así como un 45 por 4, que no alcanzaría los 13,4 millones el primer año, pero es un dinero mucho más fuerte, ¿no? Evidentemente, y mucho más garantizado. Si le dan un contrato de 4 años y 50 millones, pongamos por caso, estaría bien. Es un buen contrato para Bobby Portis en ese caso. Yo creo que va a buscar algo así, tanto de Milwaukee como de otro equipo. No creo que esté en contra de quedarse en Milwaukee, la verdad, se podría llegar a quedar allí, pero si se quedaba, firmar un contrato a largo plazo también, porque él va a querer garantizar su futuro, evidentemente. Para el resto de equipos, bueno, Bobby Portis es una posibilidad muy interesante. Muy interesante. Para todos aquellos equipos que tienen mid-level exception completa, y Bobby Portis es un jugador, perdón, muy interesante para buscar, muy interesante. Tiene todo, defiende, rebotea, tiene experiencia, o sea, es un jugador claramente a ir a buscar. Muy claramente ir a buscar. Veremos cómo le va a la agencia libre, qué tantos pretendientes tiene, va a ser muy importante. Pero es de lo mejor que hay por ahí en la vuelta y de lo más probable para llevártelo. Ese es el tema, porque después hay algunos otros jugadores que nos van a quedar por ahí, que lo vamos a comentar a continuación. Pero ya vamos a hablar de jugadores de 20 y pico millones al año, cosa por el estilo, ¿no? Yo creo que Bobby Portis podés llevártelo por 14 millones al año, cosa por el estilo. Si tenés la mid-level exception completa, podés llevártelo seguramente si le das 4 años de contrato garantizado. Por lo que es el jugador más a seguir de cerca, creo yo, en la agencia libre. Más a seguir de cerca, aunque reitero, dependerá mucho de lo que haga Milwaukee en este caso. Por otra parte, nos metemos en el podio. Puesto número 3. John Collins, bueno, jugador del equipo de Utah Jazz. Tuvo una temporada, bueno, como el equipo de Utah Jazz, ¿no? Compleja. La verdad que la temporada de Utah fue compleja y la de Collins, la verdad que también. Jugó 40 partidos, se perdió algunos por lesión, que vayan a saber qué tan lesionado estaba, porque Utah obviamente sabemos que tanqueó esta temporada. Y bueno, muchas veces cuando los equipos tanquean medio que alguna lesioncita por ahí se inventan o lo que sea. Y bueno, Collins jugó 40 partidos, en los cuales jugó bastante bien, la verdad. Jugó bastante bien. Es un jugador, la verdad, que está en un buen momento, Collins. Collins era un jugador que cuando estaba en Atlanta, la verdad que, bueno, tenía sus cositas, tenía sus cuestiones. Pero desde que ha llegado a Utah me ha gustado bastante, la verdad. Ha jugado en diferentes posiciones, porque le tocó hasta jugar de pivote el año pasado muchísimo. Y este año no tanto, pero la verdad que lo ha hecho muy bien en cualquier posición que lo han puesto. Está promediando muy buenos números, 19 puntos por partido, 8,2 rebotes, un par de asistencias, tirando 40% desde el triple. La verdad que son muy buenos números realmente, muy buenos números. Y en la anterior temporada también había tenido muy buenos números. Es un jugador súper interesante a mi gusto. Es un jugador a ir a buscar también. Si son algunos otros equipos que andan por ahí en la vuelta y están buscando un poco de atleticismo, de reboteo, porque es un muy buen reboteador Collins, la verdad. Si está buscando eso, Collins realmente te puede dar muchísimo en ese apartado. Atleticismo, reboteo, entusiasmo, tiro, mucho tiro de 3 puntos también. Ha tenido una buena temporada, como les decía, la temporada pasada. La última en Atlanta fue muy mala, pero en Utah es como que ha recobrado un poquito su tiro, que siempre fue muy bueno, la verdad. Tuvo una temporada muy mala en Atlanta, vayan a saber por qué, el equipo de Atlanta que él era muy malo también. Pero en Utah como que recobró un poquito eso y está tirando 37% el año pasado y 39,9% este año, 40% de triple. Está muy bien realmente. Lo que sí tiene asterisco también el contrato de Collins porque tiene opción de jugador. Y eso le tira un poco para arriba el contrato, ¿no? Evidentemente a Collins no te lo vas a llevar por poco dinero porque Collins tiene una opción de jugador de 26 millones de dólares. O sea, de 26 millones de dólares. Entonces, claro, si te querés llevar a Collins,
vas a tener que hablar con él y darle un contrato bueno. Vas a tener que darle un contrato de varios años y de un buen dinero. Para llevarte a Collins yo creo que le vas a tener que ofrecer algo así como un 85 por 4, una cosa por el estilo, ahí como para empezar a hablar. De lo contrario lo va a estar complicado. Y la realidad es que nadie tiene ese dinero. Nadie en la NBA al día de hoy, salvo el equipo de Brooklyn Nets, que podría llegar a llevarse a Collins. Podría ser, no sería tan loco, pero vamos a ver qué pasa. Pero salvo Brooklyn, la verdad, después no hay otro equipo que tenga ese dinero. Entonces, una opción muy válida es un sign and trade. Eso es una opción muy válida realmente. Que Collins rechace la opción y bueno, hagan un sign and trade con el equipo de Utah Jazz. Vayan a saber por qué no. Pero esa es una opción bastante válida porque al ningún equipo tiene espacio para firmarlo con un gran contrato. Si se lo quieren llevar, van a tener que hacer algo así. Podría ser una opción, la verdad, porque realmente podría pasar. No sé qué tanto Collins está en los planes de Utah también, porque tiene 27 años. O sea, Collins está ahora mismo para realmente hacerlo muy bien ya y estar en un equipo competitivo ya. No está para esperar tanto a Utah tampoco, porque no sé yo cuántos años más Utah va a ser un equipo de tanqueo o de reconstrucción. Yo sospecho que un par de años más seguramente que lo sea, ¿no? Entonces Collins ya para cuando Utah sea un muy buen equipo va a tener como 39 años, 40. Perdón, 29 años, 30 quise decir. 29, 30 años. Le sumé 10 años de golpe. Pero ya cuando tenga 30 años, bueno, va a seguir siendo relativamente joven, la verdad. Pero no sé si él querrá esperar tampoco hasta un equipo de tanqueo. Y capaz que para Utah lo mejor también es traspasarlo por algún joven o por algún pick de draft o lo que sea, que le vendría mucho mejor a día de hoy para la reconstrucción que está haciendo Utah Jazz. Entonces yo creo que es una opción, ¿no? Que renueve su contrato por varios años. Como les digo, 85 por 4, algo así. Promedio de 22 millones al año, un poquito menos, 21 por ahí. Y la verdad que pueda hacerlo en algún otro equipo en el que esté un poquito más a gusto, ¿no? En el que esté un poquito más compitiendo. Aunque no sé, porque capaz que le gusta mucho estar en Utah y le gusta, está tranquilo allí y capaz que se quiere quedar. Podría ser otra opción también, porque cada uno tiene la vida que quiere. Mark Cannon, por ejemplo, el año pasado se quiso quedar en Utah y sabía que el equipo iba a ser de tanqueo y se quedó igual, está contento en Utah. Entonces no sé qué pensará Collins, qué pasará por su cabeza, pero bueno, la verdad que es un jugador muy a seguir de cerca. Es muy interesante Collins, la verdad. Muy pero que muy interesante Collins en este caso. Por su edad, por su tiro, por su atleticismo, por su reboteo. Es un jugador súper completo, de lo más completo que hay aquí en este caso en posición de 4. Por otra parte, puesto número 2, tenemos a Kuminga. Seguramente a día de hoy peor jugador que Collins, es muy probable, pero con mucho más potencial evidentemente, ¿no? Estamos hablando de un chico de 22 años apenas, que tiene un futuro quizás brillante por delante, quizás no, pero quizás brillante por delante. El potencial lo tiene, sabemos que tiene un potencial brutal, eso siempre lo hemos visto. Se vio en los últimos partidos de Warriors en los playoffs incluso. Pero nunca ha sabido explotar ese potencial, ni Warriors, ni él particularmente, bajo las órdenes de Warriors. Hemos hablado ya hasta el hartazgo de Kuminga, la verdad, es la realidad. Hemos hablado muchísimo ya de él. Es agente libre restringido, ¿qué significa esto? Warriors puede igualar cualquier oferta que haya por él. Lo hemos comentado ya. Warriors probablemente buscará un sign and trade por él. No está tampoco descartado que se pueda llegar a quedar. Hay un montón de cosas en el aire de Kuminga que realmente no tenemos ni idea bien qué va a pasar con él. La verdad, no tenemos ni idea bien qué va a pasar con él. Quién se lo va a llevar, quién lo quiere, quién no. ¿Qué va a buscar Warriors? Eso sí que no lo sé. Lo que sí, yo les puedo, bueno, dar mi opinión al respecto sobre su salario. Yo creo que va a firmar un contrato de 4 años seguramente. En el entorno a los 100 millones, algo así. 90, 100 millones, por ahí va a andar la cosa. Yo creo que Kuminga va a firmar algún contrato así, en el entorno a los 20, 22 millones al año, una cosa por el estilo. Y algún equipo se lo va a llevar con ese contrato. No creo yo que Warriors se lo quede con ese contrato. Ese es el tema, ¿no? No creo yo que Warriors se lo vaya a quedar con ese contrato. Si Warriors se lo queda va a ser con un contrato un poco menor. Un poco menor, la verdad. En un 70 por 4. Hasta ahí yo creo que Warriors se lo podría llegar a quedar. Pero si hay algún equipo que le ofrezca un dinero importante, por ejemplo Brooklyn, o Warriors busca alguna alternativa en el mercado, Kuminga no se quiere quedar, porque eso también, a ver, los jugadores restringidos, uno dice, el equipo puede igualar oferta y quedárselo, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Porque si el jugador se quiere ir y después no vas a querer tener un jugador descontento ahí y en el vestuario mal y jugándote en contra, la verdad, eso no lo querés nunca tampoco. Entonces yo creo que Warriors puede evaluar ahí un poquito y tratar de buscar alguna alternativa. Yo no creo que Kuminga se termine quedando en Warriors, creo que lo van a traspasar probablemente, no sé dónde terminará, probablemente en Brooklyn sí, pero hay muchas opciones, la verdad, tampoco es seguro. Pero sí que es cierto, bueno, podría ser un traspaso que tranquilamente podría hacer es Collins por Kuminga. O sea, es un traspaso que es muy, muy lógico para los dos equipos. Para Utah porque es más joven, Kuminga tiene 22 años y mucho más potencial. Y para Warriors porque Collins creo que es más o menos lo que busca Warriors. Lo que no sé qué tanto encaja Collins en el sistema de Warriors porque Collins a veces es medio loquito también de no seguir tanto el sistema, me parece. Tiene algo de Kuminga en ese aspecto de, bueno, ir por su cuenta muchas veces y no ser tan un jugador tan de sistema. Pero Collins tiene todo lo que Warriors necesita. Tiene mucho rebote,
tira 40% de triple, defiende bien en 1 contra 1. Como les digo, a veces se pierde un poco más de la cuenta, pero en Utah ha mejorado. Podría ser un traspaso uno por otro tranquilamente. Que Kuminga firme firmen contratos parecidos y hagan un sign and trade, un trueque. Que firmen los dos lo mismo, más o menos 85 por 4 y un trueque uno por otro y ya está. Que Kuminga se vaya a Utah, Kuminga en Utah va a tener minutos un montón y va a poder desarrollarse de buena manera. Creo que podría llegar a pasar eso o algo así. Sí, no sé si es la opción A de Warriors Collins, probablemente no lo sea, pero opción B, opción C podría llegar a ser. Pero Kuminga va a tener un buen contrato, eso seguro, porque el potencial lo tiene y lo vimos, reitero. Ha puesto buenos números. Y esta temporada en general, bueno, sus números han sido más o menos. Arrancó bien la temporada, la verdad que los primeros meses fueron buenos. Después se lesiona y eso complicó un poquito las cosas. Y cuando volvió no volvió bien. Pero los primeros meses, la verdad, de Kuminga fueron buenos. Más o menos hasta. No, se lesionó en enero por ahí. Pero los meses de noviembre y diciembre para Kuminga fueron buenos, la verdad. Por lo que yo creo que más de un equipo le va a echar el ojo y va a tratar de llevárselo. Y el mejor power forward de la NBA como agente libre esta próxima temporada es ni más ni menos que Julius Randle. Era obvio, ¿no? Era recontra obvio. Jugadorazo Randle. Súper infravalorado además. Súper infravalorado. Lo que se le ha pegado a Randle. Pero qué buena temporada que ha tenido Randle. Qué buena temporada que ha tenido Randle. Espectacular. La temporada de Randle es escandalosamente buena. 18,7 puntos por partido. 7 rebotes. 4,7 asistencias. Siendo un jugador además importantísimo. Importantísimo. Clave realmente para el equipo de Minnesota. Minnesota de hecho tiene récord perdedor con Randle. Minnesota es un equipo que ganó casi 50 partidos. Ganó 49. Por ahí anduvo creo Minnesota. 49 partidos ganó Minnesota y sin embargo, sin Randle, creo que el récord sin Randle es 5-8. O sea, récord bastante perdedor. Así de importante ha sido Randle para este equipo de Minnesota y ha jugado realmente muy bien. Y cuando uno ve los playoffs, además, los números que ha tenido son buenísimos. 22 puntos por partido, 6 rebotes, 5,4 asistencias. La verdad que son números alucinantemente buenos. Ha sido el mejor jugador de Minnesota estos playoffs. Un equipo que tiene a Anthony Edwards. Randle ha sido el mejor jugador de Minnesota porque ha sido el más regular. Ha jugado casi siempre bien, salvo el partido pasado con Oklahoma. La verdad que ha jugado siempre bien, la verdad, Randle. Ha hecho una gran tarea, se ha desempeñado muy bien. Y con el año pasado, cuando llega Randle al equipo de Minnesota, mucha gente hablaba de la opción de Randle, porque Randle tiene opción de jugador. 31 millones son, la acabo de leer. 31 millones son, lo tengo anotadito. Tiene opción de 31 millones. Y la gente, cuando llega Randle a Minnesota, todo el mundo decía, bueno, el año que viene Randle va a aceptar esa opción también. Es imposible que se vaya, porque ¿quién le va a pagar 31 millones? La verdad, a lo que ha jugado Randle, 31 millones es hasta barato. Para las cosas que se pagan en esta NBA de hoy día, que es una locura total, una demencia. Para lo que ha jugado Randle, 31 millones es barato, ¿eh? Es realmente barato. Gobert cobra 36 el año que viene, creo. Y este año está ganando 40 y pico. O sea, 31 millones es una ganga por lo que está jugando Randle. Jugador clave, es el cerebro del equipo porque es el que arma juego para todos. Es clave a partir de eso. Y por eso es tanto mejor el equipo cuando está él en cancha. Y una de las cosas que se decía, que bueno, su defensa por ahí no era la mejor o lo que sea. Está defendiendo increíble Randle también. Esta temporada está defendiendo muy bien. Y lo vimos en la serie contra Lakers, por ejemplo. Cómo defendió a LeBron. Lo hizo muy bien también. Incluso contra Luka Doncic, que quedó emparejado muchas veces. Lo defendió increíblemente bien también. Muchas veces bien. La verdad es que ha sido una temporada maravillosa. Yo creo que Randle va a firmar un contrato de varios años también. Seguramente se quede en Minnesota. Sospecho yo que Minnesota se lo va a querer quedar. Pero va a firmar algo así como... Yo diría que un 100 por 3 o algo por el estilo no sería tan loco. O capaz que si le dan 4 años, tiene 30 años Randle. La próxima temporada la va a arrancar ya con 31. Hasta los 35, bueno. Le puede dar Minnesota 4 años de contrato. Bueno, podría llegar a ser, ¿no? ¿Por qué dinero? Bueno, si le da un 110 por 4 no está mal. Si le da un 110 por 4 no está mal, la verdad. Estaría bastante correcto para Randle. O algo así. 120 por 4 ya estaríamos hablando de un contrato que empieza en 29 millones, 29, 30, 31, 32. Más o menos por ahí andaría. Bueno, puede andar más o menos también por ahí. 120 por 4. 110 sería mejor para tratar de que se te quede Naz Reid. Y tratar también de que se quede Alexander Walker, que también sería importante. Pero 120 por 4... hasta ese punto creo yo que podría andar bien. Se lo tiene que tratar de quedar. Claramente Randle ha sido una figura muy importante de Minnesota. Si vas a traspasar a alguien, sos Minnesota, querés ahorrar dinero por otro lado, bueno, no sé, buscas a Gobert o buscas otra cosa. Pero Randle se tiene que quedar, claramente, ¿no? O que se vaya alguno de los otros, traspasás a Di Vincenzo, no sé. Pero no puede escatimar Minnesota con Randle. O sea, se tiene que quedar sí o sí. Y yo creo que se va a quedar. Estoy seguro que se va a quedar. No lo puede traspasar bajo ningún concepto Minnesota Randle, no me parece. Así que bueno, son los 10 mejores jugadores, creo yo, en materia de la pivot de la agencia libre. Randle, Kuminga, Collins, Bobby Portis, Yabusele, Boucher, Larry Nance, Achiuwa, Isaiah Jackson y Trey Lyles. Son los mejores 4. Que en algún caso, en el caso de Kuminga, podemos estar hablando que es más 3 que 4. Puede ser también, no digo que no. Pero bueno, en Warriors últimamente está jugando de 4. Desde que ha llegado Butler, o sea, Butler es el alero y Kuminga es el 4 y el pivote es básicamente Draymond Green. Entonces muchas veces juega de 4 también. Hay, como les decía anteriormente,
Hay veces que es difícil distinguir un 4 de un 5 y hay veces que es difícil distinguir un 3 de un 4. Para mí Kuminga es más 4, sobre todo por el tiro que tiene, ¿no? Me parece difícil hablar de Kuminga como un alero, siendo que tira 30% de triple, o sea, es complicado. Entonces, bueno, yo lo tengo más como un 4 en este caso que como un 3. Pero bueno, es discutible, como les digo, y pueden ponerlo como alero si quieren también, pero bueno, está en este ranking en este caso. Y Kuminga es de los mejores power forward a mi gusto que hay en la agencia libre próxima. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo. Muchas gracias a todos y nos vemos obviamente la próxima.